Hoy día vamos a hablar acerca, pues, de la violencia y la ira que a veces nuestros hijos expresan dentro del hogar, ¿no? ¿Por qué los hijos se airan? ¿Por qué los hijos se molestan? ¿Por qué a causa de los hijos hay corrupción dentro de los hogares, dentro de las familias, y terminan muchas veces hasta golpeándose hijos con los padres? Y a veces, muchas veces nos damos cuenta que esa verdad que vemos que sucede, esa realidad que está sucediendo en muchos hogares, es producto de justamente de la ignorancia de la palabra, del no querer practicar, de la flojera espiritual nuestra, de no querer buscar y de no querernos doblar ante la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de la ira, de la impulsividad, de los muchachos que están llenos de ira, de rencores, aunque hay muchos muchachos que son tranquilos, estamos hablando para esos hogares que están en crisis. Amén. Estamos hablando para que aquellos hogares que están disfrutando de la paz no sea interrumpida esa paz por algún espíritu de ira que ingrese en esos corazones. Y cuando ya tú sabes la advertencia, ya vas a saber qué hacer cuando suceda todo esto. La palabra de Dios nos manda y nos dice primeramente en el capítulo 36, si ustedes lo leen, nos habla de las consecuencias o los sentimientos que experimentan aquellos que tienen ira. ¿Y de dónde vienen las iras? Dice muchas veces de los malos entendidos, muchas veces son sentimientos de culpa que ellos tienen por una frustración de no poder expresar. Y en el Salmo 36 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. Cuando una persona está llena de ira, dice, no hay temor de Dios en ellos. Una persona que está llena de ira se olvida de Dios, se olvida de lo que es bueno, se olvida de lo que es malo, se olvida que no hay que pegar a mamá, que no hay que darle de patadas al hermano, se olvida de que no hay que golpear a la esposa, se olvida de que no hay que faltar el respeto al esposo, porque en la ira, dice la palabra de Dios, en la ira no obra la justicia de Dios. Cuando tú estés airado, el consejo de Dios dice, refrena tu lengua del mal. Abstente de toda especie de mal que contamina tu mente y tu cuerpo. Guarda silencio en medio de tu ira, porque en medio de la ira no va a obrar justicia de Dios. No vas a poder dar un buen consejo cuando estás airado, esposo, esposa, mamá, papá, joven. No vas a poder dar un buen consejo, no vas a poder responder con tranquilidad a tu madre, a tu padre o a tu hijo cuando estás airado. A veces los hijos les lanzan lisuras a los padres y los padres, ¿qué? ¿Tú te atreves a estar hablándome así? Levantan la mano y a veces hay unos padres que tienen unas manos que parecen gigantes que le caen en toda la cara al muchacho y ese muchacho, en lugar de llorar o de explotar o de gritar, se pone duro como una piedra y dice, no me duele pues. Y el padre se aira más y lo vuelve a golpear y dice, no me duele pues. Hermanos, hay tanta ira albergada en ese joven o en esa adolescente que resiste el dolor, no siente el dolor por no darle gusto a ese padre de verlo llorar. Eso es un clímax de dolor e ira contenida en esa alma, porque esa alma está totalmente presa de una ira interna que no ha podido pues ser manejada bajo la palabra de Dios, porque no hay luz de Dios en medio de las discusiones, en medio de los pleitos. En la ira, el que está airado deja de ser piadoso y se vuelve un hombre, una mujer impío. Y cuando una persona deja la piedad, que es el bien o buscar el bienestar por el prójimo, por el que está a nuestro lado, por ver que esté bien, porque esté contento, porque esté cómodo, entonces esa piedad, ese amor, esa solidaridad por el bienestar del que está a su lado cambia por querer destruirlo, herirlo, amenazarlo, lanzarlo, si es posible, del tercer piso, porque hay padres que han querido matar a sus propios hijos, han querido, hermanos, golpearlo. Yo he tenido jóvenes que dicen que mi madre o mi padre me golpeaba con el palo de la escoba. Otros dicen, a mí mi madre me golpeaba
con lo que se agarra el cuchillo, y con el palo del cuchillo me daba en la cabeza, y a veces me ha roto la cabeza. Y esposos que golpeaban a las esposas y le han roto el tabique aquí en la nariz. Otro le ha roto el cráneo a las esposas. La ira y la violencia está muy a flor en estos tiempos, debido a que no hay paz en los corazones, porque no hay luz de Dios en los corazones. La palabra de Dios dice que en la iniquidad del impío, me dice que a mi corazón, que en esa iniquidad el Espíritu de Dios me habla a mí y dice que esa persona que está irada no va a tener temor de Dios. Por eso la persona que está irada no va a reaccionar a que le digas, mira, vamos a cantar un corito, vamos a leerte la palabra, quiero orar por ti. No va a reaccionar, porque está llena de ira. Y no va a entender. Entonces lo que hay que esperar es que se sosiegue. Déjalo que tome aire. O si tú mismo estás airado y te das cuenta que no puedes golpear o maltratar o herir, toma aire, salte de la habitación, métete a tu cuarto, enciérrate ahí y un rato pídele a Dios, Señor, dame tranquilidad porque no quiero reaccionar mal contra mí. Porque la ira no va a obrar la justicia de Dios, y en la iniquidad del corazón no habrá, dice, temor de Dios. Y al no haber temor de Dios va a haber falta de respeto. Y se van a decir palabras, hermanos y hermanas, padres, le van a decir a sus hijos cosas que van a quedar clavadas en la mente y van a abrir puertas al infierno. Porque cuando un padre está airado, insulta al hijo, maldice al hijo, y el hijo maldice al padre, y están en un dime que te diré, porque no hay paz. Entonces, ¿qué hay que hacer para mantener esa paz en el hogar? Primeramente, esa paz debe comenzar por el dominio propio que debe tener el padre y la madre. Pero si el padre y la madre están llenos de ira, de falta de paz de Dios, y es el joven que está buscando de Dios, pero se aira porque está recibiendo insulto y maltrato del padre, ese joven necesita tener apoyo espiritual de un padre y la madre espiritual, un hermano en la fe que le pueda ayudar, porque muchos jóvenes no saben qué hacer. Y muchos abandonan la fe, y muchos ya no quieren buscar de Dios, porque dicen, lo que me predican en la iglesia no lo puedo aplicar en mi casa porque no tengo la capacidad de poderles hablar a mis padres, porque son mayores, porque son ancianos, porque son los que me sostienen, me impiden ir a la iglesia, y ellos se llenan de ira, de impotencia. Y muchos jóvenes prefieren hacer lo malo que hacer lo bueno. Y hay muchos jóvenes que están luchando con su carne y no saben cómo actuar porque falta el apoyo espiritual de una iglesia que esté orando por ellos. Así que si hay un joven que ahí me está escuchando, queremos también que nos puedas escribir a través del WhatsApp del 992-314-488 para que podamos orar también por tu vida y poder apoyarte en oración. Recordemos, dice, no hay temor de Dios delante de los ojos, en el Salmo 36, delante de los ojos de Dios. El que anda en maldad, dice, las palabras de su boca son continuamente iniquidad y fraude. El hombre y la mujer que está airado miente, engaña. Por eso se vuelven mentirosos y un pecado lleva a otro pecado. Y ahí va comenzando, hermano, dice, este hombre medita maldad en su cama, porque está airado. Dice, no está en camino bueno, y el mal no aborrece, sino que ama el mal. Ama hacer lo malo, porque es lo único que le resuelve. Es lo único que provoca satisfacción. Cuando un hombre, una mujer o un joven ve a su padre llorar por el insulto que le dio, produce satisfacción en él. Produce una cierta paz enfermiza en él, porque ya vio que su padre fue herido, ya vio que su madre se puso a llorar y dijo, ya lo herí. Y esa es la manera como yo voy a manejar a mi padre y a mi madre, insultándole, maltratándole, golpeándole. Hoy día atendí un caso de una madre que estaba saliendo del hospital porque su hijo lo había golpeado a ella, porque no le daba lo que él quería. Y hay muchos padres que a veces también acostumbramos mal a los hijos de darle todo lo que quieren. Y cuando no le das, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando no le das, cuando no tienes para darle? Mire lo que pasó con esta madre. Cortada, golpeada,
porque no pudo darle al hijo lo que quería. Y ahora los padres dicen, ¿y ahora qué puedo hacer, hermano, pastor? ¿Qué puedo hacer? Lo has criado mal a tu hijo. Y si ya tiene 20, 25, 30 años y todavía está en la casa, pidiéndote plato de comida y no trabaja, estás consintiendo el pecado en la casa. Entonces nosotros debemos entender que hay que pedirle a Dios sabiduría. Por eso dice en el Salmo 37, antes de irritarte, no te impacientes primeramente, recibe la paz de Dios. A causa de los malignos, los que piensan mal, no te impacientes, no digas cuándo le va a caer el juicio, cuándo le va a caer maldición a este hijo, porque me ha ofendido. Y hay padres que están esperando que sus hijos reciban maldición. Nosotros como padres deseamos lo bueno, pero hay padres que ya han sido tan golpeados, tan maltratados, que ya no aman a sus hijos y esperan hasta la muerte. Que se muera mi hijo, ya si lo mata por ahí un carro, para mí será un alivio, porque ya llegaron a un punto del rechazo total. ¿Quiere eso Dios? ¿Quiere eso la iglesia? ¿Por qué se predica el evangelio? Porque queremos llegar a esos hogares. Queremos entender que hay paz en Dios, queremos dar a entender que hay paz en Dios en esos corazones. Miren lo que dice en el Salmo 36, verso 7. Miren, hermanos, si nosotros entendemos la palabra de Dios, dice esto. Verso 7 del capítulo 36. Oh, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios llega a los corazones. Cuando la palabra de Dios llega a los padres. Debemos buscar, jovencito, jovencita, que tus padres escuchen la palabra de Dios. Lleva un hermano, una hermana que pueda hablar con tus padres. ¿Cuántos jóvenes yo he atendido que me dicen, mi madre no me escucha? Ya tengo 18, pero no quieren recibir el consejo. Mi padre me desprecia, mi madre me tiene como un inútil, no me deja trabajar. Hay madres que no le dejan trabajar al hijo porque ellas quieren ser siempre las protectoras y quieren ser siempre las que están controlando. Suelta a tu hijo como águila que vuele y que busque la bendición de Dios, porque al habitar bajo la protección de Dios y tú le enseñas la palabra de Dios, tus hijos no se van a perder. Pero nosotros debemos entender que es la misericordia de Dios la que nos lleva a comprender esta verdad. Vayamos al libro de Efesios en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, la palabra de Dios también nos habla de una manera preciosa. Gloria al Señor. Ahí lo buscan, pero yo también voy buscándolo. Efesios capítulo 6. A todos los jóvenes que me escuchan y a los padres que también me escuchan. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Queremos que haya paz en el hogar y una buena relación con los padres. Y exigimos y le sacamos el texto bíblico a los hijos. Hijo, obedece a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Y le exigimos al hijo, pero el padre no es digno de honra. La madre no es digno de respeto. Y esto es lo que nos dice la palabra. ¿Quieres respeto de tu padre? ¿Quieres respeto de tu madre? ¿Quieres respeto de tus hermanos? Sé digno de esto. Y la palabra de Dios lo dice. Y le pedimos a los hijos que obedezcan. Pero nosotros como padres no queremos muchas veces obedecer. Efesios 6 dice la palabra, por eso Efesios 5, 21 dice, ¿dónde comienza la obediencia y la paz? De un hogar, en una buena comunicación. ¿Dónde comienza? En el verso 21 del capítulo 5 de Efesios dice, en el sometimiento. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Que yo me tengo que sujetar a mi esposa, que yo me tengo que sujetar a mi esposo, y el hijo dirá, ¿qué? ¿Me tengo que sujetar a mi padre? Sí. La palabra de Dios, que es orden y que es bendición, nos manda esa ley, sometimiento, el uno hacia el otro, en ese respeto. ¿Y qué estamos haciendo cuando nos sometemos? Estamos honrando. Yo honro a mi esposo al atenderlo, al ayudarlo, al escucharlo. Y a veces a las mujeres nos gusta hablar tanto y que nos escuchen y que no le privamos al varón que hable.
Y lo mismo hacemos con los hijos. Los hijos quieren expresar, mamá, quiero esto, por esto, cállate, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y la madre habla 1 hora y el hijo no pudo hablar. Porque ese es un error y una falta de disciplina, el no saber oír. La palabra de Dios nos dice que podemos honrar a nuestro esposo, a la esposa, a los hijos, con escucharle. Y no hay mejor manera de amar cuando tú escuchas. Cuando tú entiendes lo que hay en el corazón. Hay hijos que están airados, molestos, pero la mamá no quiere oír. El papá no tiene tiempo para oírla. Y su molestia crece un día, al día siguiente más grande, al día siguiente ya la ira se vuelve enojo, y luego falta de atención, y luego te hacen la ley del hielo. El hijo ya no habla con la madre. Entra a la universidad, llega a la universidad al cuarto, del cuarto se va a la universidad, se baña, hola, chao, me voy, la plata para pagar, y no te hablan, no te dicen nada, porque ya está cauterizado ese dolor y hay que sacarlo. ¿Y cómo lo sacamos? Ya tiene 20, 35 años y ese hijo no habla con esa madre, ni lo honra ni lo respeta. Vamos a tratar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, reconocer nuestra falla. Sentarnos y decirle, hijo, la palabra de Dios me ha enseñado y primeramente me he dado cuenta que no he sido buen padre. No te he sabido oír. El hijo puede de repente voltearse con ira y molestia. Recién te das cuenta. Te odio, no quiero que me hables, no me digas la palabra. Porque nunca me has prestado atención, le has prestado más atención a mis hermanos. Hermanos, ahí comienzan ellos a sacar. Y escúchalo. Pero provoca que hable. No para que lo insultes, no para que te hieras con sus palabras, sino que para que se saque todo ese odio que tiene en su corazón y entiendas dónde fallaste, en qué te equivocaste, y calladamente ores en tu corazón, le digas, Señor, ayúdame, dale paz a mi hija, dale paz a mi hijo, dale paz a esta esposa, a este esposo. Por eso es importante el entenderse, la comunicación dentro del hogar. Que tú no hables con tu hijo un día es ya preocupante. Que tu esposo no te hable un día es preocupante, porque hay esposos que se van y se duermen sin hablar. Se dan la espalda hasta mañana y o si no, le quitan la almohada, se tapan la oreja y ahí no quiero saber nada. Y mejor, agarran la almohada y se van para la sala. Y ya no hablan. Es preocupante. Sana la herida lo más antes posible. Si tienes que echarte la culpa, échate la culpa para que pueda hablar, para que saque la ira que tiene en su corazón. Y tú que estás preparado, bañado con la unción, el amor, la paciencia y la paz de Dios, vas a poder soportar esa carga tan fuerte que tiene esa persona. ¿Saben por qué? Porque esas cosas provocan a que los demonios entren en esos hogares. Y después llegan, hermano, hasta robar a la casa, hasta desear la muerte al padre. Yo he atendido casos de madres que me dicen, pastora, mi hijo agarró un cuchillo y se le metió la ira porque yo le quité el fuego de mi interior y quiso tratar de clavarme a mí el cuchillo. Pastora, yo grité y dije, poder en Jesús, y ese muchacho soltó el cuchillo y se echó a llorar. Dijo, no sé, mamá, por qué quise hacer esto, pero me dio tanta cólera que perdí en el juego y quería vengarme contigo. Y eso pasa. ¿Cómo quitamos la violencia y la ira en nuestros hijos en un tiempo en el cual no hay atención para los hijos? Porque los padres están ocupados haciendo dinero o haciendo amistades o creando de repente un negocio por allí y no hay tiempo para los hijos, porque más importante es el dinero para darte de comer. Y no estoy en la casa porque tengo que buscar dinero para darte de estudiar. Y no estoy en la casa por tu culpa, es lo que le estás diciendo. Cuando tú le dices, voy a trabajar para darte de comer, es decir, no estoy aquí por tu culpa. Desde que tú estás aquí, yo no tengo vida en esta casa. Es lo que entienden, lo traducen los hijos. Y por eso hay hijos que en su sabiduría y en su temor dicen, quisiera trabajar para que mi madre no trabaje tanto. Y yo los he escuchado. Jovencitos de 15, 16 años quieren trabajar para que la mamá o el papá no trabaje tanto.
porque eso es lo que han oído. Trabajo porque tengo que darte de tragar, le dicen al hijo. Porque tengo que darte y lo dicen con tanta cólera que el hijo se siente avergonzado, humillado, y luego esa vergüenza se transforma en dolor, quebranto, y a veces llegan a la depresión y a las ganas de no querer vivir. Y cuando quieren salir en adelante a estudiar, no pueden, porque hay una atadura, porque hay una palabra que el padre y la madre soltó diciendo: por tu culpa no soy feliz, por tu culpa yo no puedo tener vida familiar, por tu culpa. ¿Qué culpa tienen los hijos? Los hijos no tienen culpa, hermanos. Ni tampoco es nuestro dolor y a trabajar con dolor para los hijos. Pero cuando tú trabajas con amor y tú cambias esa palabra y dices: hijo, voy a trabajar con la bendición de Dios, porque Dios bendecirá mi entrada y mi salida, y la provisión llegará, hijo. Dios es bueno y vamos a vivir con lo que Dios nos da, y vamos a orar. Antes de salir, ven, vamos a orar. Y oramos y pedimos a Dios. Entonces, por lo menos ese hijo se queda tranquilo. Iba diciendo: mi papá va con la bendición de Dios y me ha dejado la bendición de Dios. Voy a estudiar porque veo que mi papá trabaja y yo quiero ser como mi papá, pero con una posición diferente a la anterior. Qué lindo que nuestros hijos nos imiten en las cosas buenas, pero qué decepcionante cuando los hijos nos imitan en las cosas malas. Si tú ves un defecto en tu hijo, mira ahí tu defecto también. Si tú ves un error en tu hijo, mira que allí también está tu error. Cuando tú ves unas actitudes impropias en tu hijo, es porque tú le has provocado esas actitudes. ¿Qué queremos? ¿Qué hijos quieres para tu casa? Siembra para que coseches. Cuando dan palmas y alabanzas, dale Señor. Vamos a continuar el día sábado, así que les voy a invitar a que continúen, que vengan también aquí, ya van a ser las 9. Quiero terminar con estas enseñanzas. En el libro de Efesios 6:4 dice: y a vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y eso lo vamos a desmenuzar un poco más el día sábado, pero ahí es la orden primera: padres, no provoquen a ir a sus hijos. ¿Quién origina la ira en los hijos? Los padres. No son ellos, son los padres. Aquí está la razón por la cual nuestros hijos andan molestos, y también está la razón por la cual nuestros hijos son felices, contentos, porque hemos dado y sembrado en ellos, enseñándoles a manejar sus sentimientos. Si tu hijo está irado: hijo, estás molesto, ¿qué pasó? Mamá, me rompieron mi termo, se rompió mi cartuchera, se perdió mis colores. Tú no veas y le agarres de la oreja: porque es tu culpa, tú no cuidas la cosa. No, hijo, se perdió, vamos a tratar de resolver esto mañana. Mandaré una nota en tu cuaderno. Tranquilamente, porque el padre que tiene paz transmite paz. El padre que tiene paz, ¿qué? Transmite paz. Pero un padre irado, ¿qué va a transmitir? Ira. Por eso, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina, en la instrucción del Señor. ¿Cómo vencer la ira y el enojo? Primeramente, vamos a pensar antes de hablar. No hables por impulso, porque te dieron un codazo y no hables, piensa: me golpeó, me dolió, Señor, dame paciencia. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me golpeas? ¿No? Entonces, eso es tener sabiduría en la mente, el razonamiento de una persona madura y adulta como lo somos nosotros. No somos chiquillos ni adolescentes para reaccionar con el adolescente como si fuéramos chiquillos. Demostremos que tenemos sabiduría y madurez, y no nos portemos como un adolescente, peleando con el adolescente, con la jovencita. Y hay padres, hay madres que se pelean hasta con la ropa de su adolescente, porque ella también quiere ponerse. Esa falta es mía, pero déjame ponerme, yo también quiero ponerme. Y le quitan. O si no, dice: vamos a comprar ropa para ti, y esta ropa me queda a mí y también te queda a ti. No, cada persona tiene lo suyo de acuerdo a su edad. Y la niña no va a querer vestirse la ropa de la mamá, y va a odiar la ropa de la mamá.
Y de igual manera el niño. No, que la ropa del papá es para el hijo. La camisa también se la pone el papá, la ropa del adolescente con muñequitos ahí. Ese hombre no madura. El padre tiene que ser padre y la madre tiene que ser madre. No te digo que te vistas como abuelita, como viejita, con la ropa todo desde ahí, deshilachada, ropa ahí, como se dice, arrastrando los pies. Vístete con pudor y con modestia. Que tus hijos se sientan felices de salir contigo a caminar. Si te dice, mamá, vamos a comprar, o quiero irme a comprar, yo voy contigo. Arréglate, ponte bonita, ponte guapo, varón. Y sal con tu hijo, tómale la mano y sal a pasear con tu hijo. Que tu hijo no tenga vergüenza de andar con un papá y una mamá, como lo eres tú. Así que antes de hablar, piensa. ¿Cómo evitar la ira y el enojo en nuestros hijos? Dice también, una vez que te hayas calmado por algún suceso, enfrentamiento, puedas llamar a paz y a conciliación con tu hijo. Otro es también el tomar un tiempo para estar con nuestros hijos. A veces estamos tan estresados que lo único que queremos es paz. Y cuando llegamos a la casa, viene la esposa con las facturas, con los gritos de que falta arreglar en la casa, vienen los hijos que faltan los pagos del mes, de la universidad, del colegio, papá que mi amigo me pegó, y el esposo está con la cabeza así. Y no hay paz en la casa. Y el esposo dice, voy a llegar a mi hogar, dulce hogar, pero cuando se acuerda de lo que va a encontrar en la casa, dice, mejor me voy a mi amiga. O me quedo un poco más en el trabajo. Y a veces se quedan hasta las 11, 12 de la noche, cosa que llegan a la casa cuando el mundo está dormido, porque quieren evadirse. El esposo debe tratar de llegar temprano para poner en orden el corazón de los hijos. Por eso son cabeza. Por eso son líderes en el hogar. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y para terminar la palabra aquí dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A los hijos, dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué, jovencito? Para que te vaya bien. ¿Para qué, jovencita? Para que te vaya bien. Y no seas tampoco causa de tristeza ni para ellos ni para ti mismo. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Y vosotros padres, vuelve a repetir aquí Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos, críenlos, abrácenlos, denle besos a los hijos. Y cuando ya son grandes, ay mamá, que beso. No, sí, todavía bésalo, abrázalo, bésale la cabecita, abrázalo, tómalo en tus brazos a tus hijos, que se sientan amados, que se sientan protegidos, y un día, cuando ellos quieran formar un hogar, puedan también brindar ese amor que ese padre, que esa madre te dio a ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Hay que identificar las soluciones ante los problemas. Y quiero orar por ti. Vamos a orar por nuestros hermanos y le damos gracias a Dios por los que han estado aquí con nosotros también.